Un espacio para recuperar piezas de ferrocarriles abandonadas y también trozos de vida. Tren, una historia, un viaje. Hola, soy Martín Riunig, artista plástico y realizador cinematográfico. Bueno, yo me crié en Lanús, nací en Capital, pero a los 2-3 años ya vivía en Lanús. Fui al jardín, al colegio primario, después, bueno, secundario se hizo en Avellaneda, pero hasta los 25, 26 años viví en lo que es la zona de Valentín Alsina. En pareja me vine a vivir al centro de Lanús. Después ya, bueno, la vida siguió por otros lados. Mis primeros talleres de pintura fueron en Lanús. El primero, que fue ahí cerca de mi casa, un taller muy barrial. Después el segundo taller, que era un taller un poco más importante, justo ahí a 2 cuadras de la estación de Villa Diamante. Casi toda mi formación infantil / adolescente fue acá en Lanús. Sí, empecé a viajar mucho en tren cuando empecé con mi carrera, que siguió en Europa, particularmente en Italia, España. Medio que ahí conocí el mundo de los trenes, porque acá en Buenos Aires, viste que nada, de toda la parte AMBA, digamos, sí, también usás el tren, pero bueno, yo cuando empecé a estudiar en la Pueyrredón, más que nada me manejaba en colectivo. En Europa como que las distancias entre país y ciudades ya son como muy cortitas y el tren es muy práctico. Empieza pintando en casa de una manera muy particular en el sentido de la atención que yo le prestaba a eso y casi exclusivamente a eso, al punto tal que a mis padres les llamó la atención y entonces empezaron a mandarme a estos talleres, los talleres barriales. Terminé la secundaria y entré en Bellas Artes sin dudarlo, o sea, medio como que había una vocación muy definida, sin preguntarme demasiado hacia dónde iba, porque pones a hacer un terciario en Bellas Artes, no te asegura que vas a comer de eso. Pero bueno, fue medio instinto todo, seguir lo que me dictaba el corazón. Entré en la Pueyrredón, que fueron 5 años de estudio, y en ese momento, estamos hablando de década del 90, tengo la suerte de conocer al maestro Pérez Ellis por un trabajo práctico, así casual o causal, ¿no? Después, bueno, nadie sabía que yo iba a empezar a trabajar con él. Eso me abrió muchas puertas. Ellis era una persona muy generosa que compartía mucho, te presentaba gente, te comentaba de oportunidades que le llegaban a él. A partir de él, por un contacto con la Universidad de Morón, surge mi primera muestra colectiva en Roma, que es en el año 98. De ahí empiezo a viajar, conozco a otro artista que me marcó, que también me ayudó muchísimo, Alessandro Kokosinski, que es un ítalo-ruso argentino. Bueno, es un tipo que nació en un campo de concentración, huyó con la madre a Sudamérica, vivió como hasta los 18 años en Argentina y después se va con el circo de Moscú porque el tipo era acróbata y demás, y termina en Roma, que es donde él había, en el campo de concentración donde él había nacido, y ahí se dedica exclusivamente a la pintura. Lo conozco a él, nos hacemos muy amigos, él me presenta a su galerista y ahí ya empieza una carrera bastante firme en Italia. Estando en Italia doy un salto a España en tren. No a través del Mediterráneo, pero digo, ahí donde empieza a jugar el tren, ¿viste? Cuando te empiezas a mover de punto a punto y empiezas a conocer otras ciudades con otras posibilidades, con galerías, museos, otros artistas, anda a verlo a tal artista que te presente a tal, ¿viste? Empieza la red ahí de contactos y ahí empiezo a exponer también en España, Francia muy poquito, también por un contacto, hago un par de muestras en París. Yo estaba como 3 meses allá y 3 meses acá. Empiezo a participar en salones acá, concursos, ¿no? Me va bien, me va bastante bien. No fue fácil al principio porque tenés que empezar a hacerte conocer. Yo acá no era conocido. Yo ya tenía una carrerita en Europa y acá no era conocido, ¿no? Hago mi primer muestra en el Centro Cultural San Martín. Mi primer muestra, digamos, individual, fuerte, es ahí, en el Centro Cultural San Martín. Recién ahí se interesan algunas galerías de Buenos Aires. Entonces empiezo a trabajar con algunas galerías de acá y sigo, bueno, en paralelo con las de allá. Entonces iba y venía. En los salones me va bien, empiezo a pasar el tiempo, empiezo a ganar premios, que son premios que eran con dinero. Medio como que acá empiezo a vivir de los premios durante 3-4 años, porque empieza como una seguidilla. Si vos ganaste un premio en tal lugar y algún jurado se repite y vas a otro lugar y el jurado dice, este es el que ganó, vamos a prestarle atención. Y es como que es una escalada, ¿viste? Hay una evolución, obviamente, pero es una pintura figurativa, no hiperrealista, con una temática urbana. Vas a encontrar paisajes urbanos y escenas de seres urbanos, ¿no? O sea, la ciudad y sus habitantes. Esa es la temática que creo que manejé prácticamente siempre. Cuando
Cuando empecé a trabajar con la Galería de Roma, implicó que yo me fuera prácticamente a vivir allá, y era inesperado. En ese momento, que tenía 28, 29 años, como se dice, son esas cosas que pasan en las películas nada más, ¿viste? Las posibilidades de tener una vida, de vivir de la pintura y viajar, y eso eran cosas que le pasaban a los demás. Y cuando te empieza a pasar, decís, wow, qué loca que es la vida, ¿no? Mirá dónde estoy, o sea, me ha pasado a estar en lugares insólitos. Antes de la pandemia estuve en Moscú y en San Petersburgo, porque apareció un coleccionista que compró obra mía, pero la bisagra yo creo que fue esa, el momento en que este galerista me contrata para empezar a trabajar con él en Roma. Lo que yo relato hasta acá parece todo color de rosa, pero hay frustraciones también. Exposiciones que se pinchan. Me robaron una exposición entera en Oviedo. Eso fue tremendo porque yo ya estaba acostumbrado a ir, dejar mis cuadros, inaugurar y después a otro lado. Chau. La obra queda en la galería hasta que se va vendiendo o no. Un tiempo prudencial, 1 año y pico las dejas en las galerías, después pasas a la trastienda y viene la muestra nueva. Pero digamos que se sigue moviendo un tiempo. Y recibo una noticia de un amigo que es muy amigo que vive ahí y me dice: veo algo raro, la galería está cerrada hace una semana larga, 10 días que no abre, es raro. A los días ya Nacho me manda un recorte del diario de ahí local, los artistas ahí desesperados tratando de romper todo para recuperar los cuadros. No había sido el único, ¿no? Y creo que interviene la policía, lo abren, estaba vacío y no se sabía nada del tipo. Empezaron a aparecer algunos lugares que justo yo tenía algún contacto con alguna galería, me decían, che, ¿puede ser que me dijeron que hay un cuadro tuyo así, así? Le digo, sí, esos son de los que me robaron. Y recuperé 3, de 25 más o menos. Perezelis y Kokosinski, que fueron referentes no solamente por lo que colaboraron conmigo, sino que fueron amigos y grandísimos pintores que yo admiré mucho y que creo que han influenciado mi obra. Después, así a nivel internacional me gusta mucho Lucian Freud, Bacon, Antoni Tapies, Antonio López. Ahora con la globalización y esta cuestión de las redes y demás, aparecen desconocidos que vos decís, mirá cómo pintan estos tipos, que también te influencian. O sea, la influencia medio que hoy está más abierta a una experiencia global. La soledad, el hecho del pintar, tener que pintar tanto para cumplir con tantos compromisos y demás, me estaba privando de la experiencia colectiva. Las clases, el taller, tiene que ver con eso en parte, como un complemento. No estoy pintando, hay otra gente que está pintando, yo estoy guiando ese grupo, pero se sigue hablando de pintura, sigue hablando de arte, seguimos participando colectivamente de esa experiencia. Yo enseño, no necesariamente lo que yo pinto, aunque a menudo la gente viene a buscar un poco eso, ¿no? Pero yo trato que cada alumno se desarrolle con sus propios intereses, su propia estética, sus propias búsquedas. Yo escribía, ¿no? Siempre escribí cuentos. Como estaba vinculado con la pintura, esos cuentos estaban vinculados con la imagen en sí. Entonces eran cuentos muy visuales. Mi primer corto lo filmo 2009, 2010. Adapto un cuento, lo transformo en un perfecto guión. Perfecto no, digo, en un guión con la estructura que corresponde, ¿no? Yo había admirado siempre mucho a Douglas Vinci en la radio, que trabajó con Lalo Mir mucho tiempo. También hice teatro muy cortito, un par de años. Lo que hacía era como imitarlo a él. Y resulta que él pinta también. Lo conocí personalmente por una exposición. Y medio que nos hicimos, no amigos, pero sí ya nos habíamos visto 2 o 3 veces. Cuando escribí este guión, dije, se lo voy a proponer a ver si... Pero con toda, ¿viste? Todo el prurito del admirador y el admirado, ¿viste? Y él se recopó, hicimos ahí, salió el primer corto. Y de ahí en más hice unos cuantos. Me di cuenta que quería hacer eso y me metí a estudiar cine, ya de grande, con 38 años, en la FUC, en la Universidad del Cine de la que está en San Telmo. Ahí formé un grupo de laburo, rápidamente se armó, hay una cofradía, hubo un imán entre 5 o 6 pibes, encima pibes que empezaban a la salida del secundario. Y armamos una productora, uno de los videoclips que se filmó acá, lo hicimos con ese grupito. Después vino, el desastre, que el Instituto de Cine fue prácticamente vaciado y ahí cada uno tuvo que agarrar por su lado y me quedé con uno solo, que no era del grupo de la FUC, sino que era un chico que había sido alumno mío. Nos quedamos con él como socios, esta vez sí, ya con la productora registrada ante el instituto. Ya filmé 3 largos. Hay 2 que ya están estrenados y circulados
circulando en Amazon Prime. La primera se llamó La muerte juega a los dados, la segunda se llama Mala Fortuna. Mala Fortuna, por ejemplo, está en Cinears y estuvo en la tele, se estrenó en la tele hace poquito. La tercera está en Post, que se llama PH. Esa fue la última que filmamos, se terminó hará 3-4 meses y ahora estamos en preproducción de una que es más grande. Hay un título tentativo que ya sabemos que no va a ser, así que para no confundir, pero estamos trabajando en este momento fuerte en eso. Yo pinto de que tengo uso de razón, dibujo y pinto, de que tenía 3 años. La imagen es como que todo el tiempo uno sin querer la está buscando. Yo voy manejando y de repente me embobo con un edificio a medio construir o con volquetes. Pinté durante mucho tiempo los volquetes que son para la construcción o para la basura y todo eso. Tengo una serie larga de eso. O un viejo sentado en una plaza y le da el sol de tal manera, o un paseador de perros, ¿viste? Pasa el paseador de perros y yo, ¿viste? Me lo quedo mirando. Y después se traducen en cuadros o se traducen en un relato. Al final el cine y la pintura, el cine que yo intento hacer es visualmente muy respetada la parte estética, cómo está iluminado, la dirección de arte. Es un cine que trato que se vea bellamente, ¿no? Hay referencias en mis películas de algunos cuadros míos y cuadros de la época, ponerle del barroco. Mala Fortuna está iluminado como si fueran cuadros de Rembrandt por momentos. Está vinculadísimo. Hay otro guión en cuanto a cine. Tengo exposición en España en diciembre, en León. Seguir laburando, seguir escribiendo, tratando de realizar y pintando.